Hoy vamos a contar la historia de Bernardo de Gálvez, un general español que es toda una paradoja. Y de las buenas, resulta que mientras una nación lo convirtió en un héroe, la suya propia parece que hizo todo lo posible por olvidarlo. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo pone todo en marcha. A ver, ¿cómo puede ser que una figura que fue clave, pero clave de verdad para la independencia de Estados Unidos, sea prácticamente un desconocido en España? Es un misterio, ¿eh? Uno que empieza a aclararse si te das un paseo por la capital de Estados Unidos. Y ojo, que no estamos hablando de una plaquita en una esquina. El reconocimiento es increíble. Un retrato en el mismísimo Capitolio. La ciudadanía honoraria, que eso vamos, no se lo dan a cualquiera. Estatuas, una ciudad entera con su nombre y hasta un buque de guerra moderno. Las pruebas están ahí, son abrumadoras, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Pues para entenderlo tenemos que ir más allá del bronce de las estatuas y de los retratos. Hay que conocer al hombre de carne y hueso, al que se ganó todos esos honores. El autor del texto en el que nos basamos lo dice muy claro, y me encanta esta frase. Gálvez no era un héroe de despacho, de esos de cartón piedra. No. Era un líder de los que se manchan las botas, un hombre de acción que sabía que las cosas se dirigen desde el terreno. Y menudo terreno el suyo, ¿eh? La Luisiana del siglo XVIII, había que imaginárselo. Un hervidero de culturas, de conflictos, de contrabandistas. Ahí, en medio de todo ese lío, gobernando un territorio súper complejo y con un ejército de lo más variopinto, fue donde demostró de qué pasta estaba hecho. Y su jugada maestra, la que lo cambió todo, fue abrir el río Mississippi para que los revolucionarios americanos recibieran suministros. Una decisión clave. Bueno, y esto nos lleva al momento cumbre, al momento que forjó su leyenda. Vamos a hablar de la campaña militar que lo define y que responde a la pregunta de, ¿qué hizo exactamente este hombre para merecer todo esto? La misión tenía un nombre: Pensacola. Esa era la joya de la corona británica en la región. Si caía Pensacola, los ingleses quedaban fuera del Golfo de México. Y eso era darle un respiro vital a los rebeldes americanos por el sur. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone tensa, casi de película. Llegan a la bahía de Pensacola y la flota española, sus almirantes, se paran en seco. Les entra el miedo. Ven los cañones británicos del fuerte y se paraliza todo. La cadena de mando, de repente, se bloquea. Y esto nos plantea una pregunta fundamental sobre lo que es ser un líder de verdad. Cuando todo el mundo duda, cuando tus propios oficiales te ponen excusas, ¿qué haces? ¿Qué camino tomas? Pues la respuesta de Gálvez no fue dar una orden, fue dar ejemplo. Se subió a su barco, el Galvestown, izó su bandera y se lanzó directo hacia el fuego enemigo, él solo. Rompió el bloqueo con su propio valor, un acto de liderazgo tan brutal que el propio rey le concedió su lema personal: yo solo. Y vaya si funcionó. Esa audacia lo cambió todo. Una vez roto el bloqueo, se lanzó a una campaña impecable. Uno a uno, los fuertes británicos fueron cayendo como fichas de dominó, hasta que al final la propia Pensacola se rindió. Con eso, la costa del Golfo quedaba asegurada para España y, por supuesto, para sus aliados americanos. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la paradoja con la que empezamos. ¿Cómo se recuerda esta hazaña y a este hombre en los dos países que tanto le deben? Mirad, esta imagen lo dice todo. Es que el contraste es brutal. A un lado tienes la celebración, el reconocimiento en mayúsculas en Estados Unidos. Y al otro, lo que la fuente llama el endemismo español, su nombre cogiendo polvo en los libros de historia. El olvido casi como un ritual. Pero ojo, que la historia del recuerdo en Estados Unidos también tiene su miga. El Congreso prometió colgar su retrato en 1783, justo al acabar la guerra. Pues bien, tardaron 231 años en cumplir esa promesa. Tuvo que ser en 2014, y gracias a la insistencia de mucha gente que por fin se hizo. A veces, hasta la memoria de los héroes necesita un empujoncito, ¿eh? Así que al final el punto clave de toda esta historia no es solo hablar de un héroe olvidado. Es pararnos a pensar sobre qué significa recordar y qué implica para una sociedad. Y aquí llegamos a la idea central, a la tesis del autor. Recordar no es solo ponerse nostálgico, es una responsabilidad. Es, como dice la frase, un deber cívico que nos conecta con los mejores ejemplos que hemos tenido. Porque en el fondo, de esto va la cosa. Honrar a figuras como Gálvez no es para darnos palmaditas en la espalda por el pasado. Se trata de usar su ejemplo para ponernos el listón más alto a nosotros mismos, hoy. Una comunidad que reconoce la excelencia en su historia está mucho más preparada para exigírsela en el presente. Y terminamos con esta reflexión. La historia de Bernardo de Gálvez es muy particular, sí, pero el patrón del olvido, ese no lo es tanto. Y nos deja con una pregunta que va más allá de España o Estados Unidos, una pregunta para todos.
¿Qué otros héroes, qué otras historias importantes hemos dejado que se olviden por el camino?